Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida y donde somos amantes del cine. Mercadólogo, crítico de cine, aunque ya de manera independiente, ahora está en el negocio de distribución de películas, de obras cinematográficas, amante de Tarantino, entre otras cosas, y por su nombre y su apellido parecería como primito mío, y yo lo siento un poco así. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, Hugo Pagán, desde Ottawa, Canadá. Muchas gracias, qué introducción. Ya con esa introducción yo creo que podemos cerrar ahí mismo ya, no se necesita decir nada más. Con Hugo, señores, fue cariño a primera vista y es una historia de muchos años atrás, específicamente, y no lo voy a olvidar, en el 2011. Hugo es uno del trío, como siempre le he dicho, y creo que no soy la única, de Hugo, Paco y Luis, o el trío de Cinema Forum, junto con los también muy queridos Oliver Oyer ay, borré. Marc Mejía. Aymer Mejía, que el otro día lo vi, si ve esto me acuchilla. Max, tú sabes que a veces el alemán amenaza. Pues estos tres jóvenes son tres de las personas que han hecho que nosotros tengamos una cultura cinematográfica y que el legado que dejaron personas como Armando Almanzar y Arturo Rodríguez y otros críticos que ya no están, ellos lo llevan sobre sus hombros con mucha seriedad desde muy jovencitos y siguen alimentando a través, en el caso de Hugo, de otros roles que ya está metido en la industria. Entonces con Hugo hay mucho que hablar y empezar preguntándote, Hugo, ¿qué tú haces en Canadá? ¿Y desde cuándo estás allá? Lo primero es coger mucho frío. Ya yo estoy en Canadá desde 2018. Fue septiembre de 2018 cuando llegué a Canadá con mi familia, o sea que ya van a ser 6 años ahora que estamos radicados aquí. Un Y saludo a eso tu familia. fue, sí, muchas gracias. Pero aquí yo trabajo obviamente en una empresa privada, soy parte de un equipo de desarrollo de negocios para una firma de desarrollo de proyectos de ingeniería y demás. Y obviamente, como tú mencionaste, tengo mi empresa de distribución de películas desde el año 2020, con la cual distribuimos películas no solo dominicanas, sino también internacionales. Hemos tenido proyectos de casas grandes como Warner, Disney, Sony, a las cuales llevamos a Belice, un cine que hacemos negocio en Belice, y proyectos españoles que hemos distribuido en República Dominicana, Puerto Rico, Honduras. Y así, en eso estamos desde el 2020, asistiendo de manera continua al mercado de Toronto por cuestiones de logística y de cercanía. Y somos, hay que decirlo, creo que la única empresa dominicana que ha estado ahí de manera consecutiva, porque no hay mucha presencia de empresas dominicanas en el mercado de Toronto, aun cuando es un mercado muy importante, tal vez el más importante de la región de América. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué Ottawa y no una ciudad de los Estados Unidos? El que es amante del cine sabe que en Canadá se ha vuelto también un destino cinematográfico importante. Varias ciudades son la locación de muchas películas y series de Claro. televisión. Pero ¿cuáles son las ventajas que ofrece Ottawa para que el negocio sea dirigido desde, en este caso, desde la ciudad de Ottawa? Sí, Ottawa tal vez no es la ciudad más cinematográfica o que más, vamos a decir, activa está en cuanto a mercados de cine. Tendríamos que mirar ciudades como Toronto, Vancouver en la costa del Pacífico o tal vez Montreal, donde de hecho hay muy buenos incentivos fiscales y muchas producciones norteamericanas terminan rodando en ciudades como Montreal, Toronto y también Vancouver. Pero aquí en Ottawa hay una gran industria y un mercado por las características de la ciudad. Se filman muchas películas navideñas en la ciudad de Ottawa y Ah, no qué lindo. ahora, sino desde hace mucho tiempo. De hecho, ya ahora celebra creo que 3 años el Festival Internacional de Cine de Ottawa y el Canadian Film Institute, que es la institución más importante de cine de Canadá, tiene su sede aquí y también tiene su festival desde hace muchos años acá. Yo llegué a Ottawa por una, vamos a decir, una coyuntura familiar y fue la ciudad que me recibió y aquí he echado raíces hasta ahora, pero para el que busca
vamos a decir, crecer en la industria cinematográfica, tal vez ciudades como Toronto, Montreal o Vancouver son puntos más neurálgicos. Muy buen dato. Gracias por compartirlo y aprovechamos, ya que mencionas esas ciudades, a nuestros oyentes que se encuentran en las ciudades canadienses. De manera especial, un besito y cariño para Alejandra Rodríguez en Montreal, para mi sobrino Francisco Lapuble, que vive en Canadá, junto con su esposa Patricia y sus hijos en Ottawa, y para mi sobrino Marcel Mejía, que también vive en Montreal, y muchos otros amigos más. Hugo y yo nos conocemos, como yo decía, desde 2011 y con la misma apertura que hoy nos habla y nos explica cómo ha desarrollado este negocio dominicano en el exterior. En esa otra época, en el rol de crítico, estaba yo de principiante, recibí mucho apoyo. El primer podcast al que fui fue a Cinemaforum, donde con Hugo Paco Luis hicimos un programa, nunca se me olvida, sobre road films. Exacto. Luego también, gracias a Cinemaforum, mi pequeña o corto ópera prima, Concha, fue estrenado Concha. en Concha, en, en la Feria del Libro de ese año. Y otros apoyos que recibí entusiasmo de seguir adelante, siempre de Hugo y de los demás. Pero con mucha seriedad, Hugo decidió salir formalmente del oficio de crítico, aunque sí lo hace en dos programas que tiene, aparte de Cinema Fueron. Ahora te voy a preguntar de eso. Creo que era la persona adecuada por su rol profesional, por su compromiso con la industria cinematográfica dominicana y con el cine en general, para hablar del fenómeno de los estrenos en streaming. Es Claro. otoño, bueno, aunque en Dominicana todavía no nos hemos enterado, pero sí es otoño, y es una fecha de muchos estrenos. Y curiosamente, muchos directores eligen, o sea, muchas producciones eligen estrenar sus películas en plataforma. Y quisiera preguntarte, Hugo, ¿por qué ese fenómeno? Bueno, yo creo que no es una elección como tal de los directores. De hecho, el conflicto que hemos visto en los últimos meses, si se quiere, es esa disputa entre el director y los productores y la casa productora, que en este caso ya se ha vuelto más común que sean casas como Amazon, Netflix o Apple, por mencionar tal vez las tres más grandes, pero ya sabemos que Paramount, que es un tradicional de los estudios, ahora tiene un servicio de streaming, lo tiene HBO también y lo tienen la gente de Peacock también. O sea que ya no es una decisión del director. Si fuera una decisión del director, siempre va a preferir llevar su película primero al cine. Y tal vez tendremos que ir un poco, vamos a decir, atrás para entender cómo funcionaba ese sistema de ventanas en el pasado, de que una película se terminaba, esa película iba a la primera ventana, que era cines, y luego pasaba por otras ventanas hasta llegar al sistema de televisión por cable, que sería el equivalente hoy al servicio de streaming. En ese proceso perdimos los DVD o en su momento los VHS, que era también una fuente muy grande de ingresos para las películas. Es decir, un 30% del ingreso de una película estaba tal vez en el theatrical, en los cines. Y luego de ahí, ese otro 70% se iba desprendiendo de ventas de DVD, en su momento VHS, como dije, y luego los servicios de televisión por cable, hasta llegar a otros servicios, que sí, aeropuertos, comercios, barcos, llámese todas las otras Hoteles. fuentes, Ujú, ujú. hoteles exactamente. Pero ahora, todo ese, vamos a decir, eh, ingreso que se daba fuera de los cines se quiere recuperar solo en el servicio de streaming, lo cual es prácticamente imposible. No se le puede exigir a una sola fuente que genere lo que generaban cinco fuentes diferentes de ingreso para una película. Entonces, si vemos el caso puntual, por ejemplo, de una película como Fall Guy, que se estrenó hace poco en salas de cine, la película tuvo una corrida muy corta en cines y fue directamente al servicio de streaming para renta, no disponible con la suscripción normal, sino con renta, pero fue una decisión que molestó mucho al director. Y lo mismo pasa con una película que es uno de los estrenos próximos de este otoño, que es Wolves,
que es el reencuentro de George Clooney y Brad Pitt en pantalla, muy esperado, la cual se le vendió la idea, o sea, Apple compró los derechos de distribución bajo la premisa de que iba a ser un gran estreno masivo en salas y no fue así. Ahora Apple ha echado para atrás en esa decisión y va a tener un estreno limitado en pantallas y luego va a pasar, luego creo que una semana o 2 semanas estará disponible en la plataforma Apple TV. Es decir, eso es otro conflicto que ahora tienen el director y los productores de la película con la casa de distribución, que en este caso es Apple. Es decir, que no es una decisión del director. El director siempre va a querer que esa primera ventana, que aun cuando después del COVID sí golpeó muy fuerte lo que es la asistencia a los cines, sigue siendo la mejor fuente o la mayor fuente de ingreso para una película. Sobre todo en épocas determinadas del año. Hoy día, cuando hay un estreno de una película de esa categoría como las que mencionas, que ya empiezan estos dos actores a promover, todos hemos visto estas fotos que salieron esta semana en las redes sociales, en donde ellos modelan, creo que fue para Sí, Harper's Bazaar o una de esas revistas, bueno, nada más la muerte de Alain Delon ha competido con esas fotos de Brad Pitt y George Clooney. Pero hoy día, cuando se hacen esos estrenos, ¿se hacen dónde? Usando de ejemplo esa película, o sea, no exactamente, pero en las principales ciudades del norte del mundo, bajan hasta algunas capitales del tercer mundo. Recuerdo cuando viví en México que muchos de esos estrenos de salas de cine incluían a Ciudad de México, pero no claro. siempre era el caso. Eh, y y creo que incluso Santo Domingo ha llegado a estar en esa lista. ¿Cómo ocurre eso? Sobre todo cuando son películas definitivamente así de mega taquillón, como Barbie. Sí, eso es una decisión conjunta del equipo de distribución, la casa distribuidora y los esfuerzos de mercadeo de la película que se prevén mucho antes de que esa película sea estrenada, como por ejemplo si tomamos el caso de esos mega blockbusters que tú mencionas como Barbie, Oppenheimer, o si queremos una película de Marvel para el hecho, ¿verdad? Para los fines, son películas que se programan en premieres por región. Siempre verás algo por lo regular, en Asia, si hay algún festival importante cerca, se suele tener un estreno que no necesariamente está en el line-up del festival, sino como un estreno parte mercadológico dentro del festival. Ujú. Venecia, Toronto también, que es un festival muy importante. Muy Eh, importante. Cannes, se ha visto el caso de películas como Mad Max, que se estrenó en Cannes. Hubo un stunt publicitario con Top Gun una vez en el Festival de Cannes. Angry Birds, una película animada, también tuvo una premiere en Cannes, pero se hace por región. Se toma Asia, una gran premiere en Asia, se mueve una gran premiere en Europa, que por lo regular tendrás un país como Francia, Londres. Em, es muy raro ver una premiere en un país africano, creo, no la recuerdo si la han hecho, pero luego tenemos la región de las Américas con estrenos en Brasil, que es un mercado mega importante, México, como tú mencionas, que es otro mercado muy importante, y luego tenemos obviamente Norteamérica. Canadá no siempre tiene el privilegio de tener una premier. Normalmente esas premier van a la ciudad de Los Ángeles y en muy pocos casos a una ciudad del medio oeste norteamericano o en la zona este como Nueva York. Pero lo regular, si hay un estreno en Norteamérica, es en la ciudad de Los Ángeles, que todos hemos visto esas fotos del Chinese Theater o algún teatro de eso del Boulevard, del Hollywood Boulevard, donde se hacen esos mega estrenos. Y esa es parte de la estrategia, porque cuando tú tienes una película que estrena en cines y luego va a plataforma, el desempeño es exponencialmente mejor. Cuando tienes una película que solamente abre en plataforma, entonces tú tienes un performance menor. O sea, no necesariamente ir directamente a plataforma es una garantía de éxito, por el contrario, Gracias. la mejor combinación o la combinación ideal es tener tu película en cines, al menos un estreno limitado, y luego llevarla a plataformas. Entiendo, entiendo. En el caso, y bueno, enhorabuena por el cafecito. No Sí, quisiera buen provecho. brindarte, pero para que te dé nostalgia de nuestro café. Hugo, en el caso de las películas dominicanas, tú me corregirás, cada vez se hacen estrenos más atractivos, podemos recordar.
el estreno que se hizo de los dibujos animados de Juan Luis Guerra, Capitán Avis. Capitán Avispa y otros que han sido espectaculares, la verdad. Normalmente lo hacen en Downtown y el decorado de la plaza se transforma y le rinde tributo al film y van los protagonistas, muy lindo. Esa estrategia me parece más que adecuada, ¿no? Porque según ha dicho Mariano Vargas cuando estuvo en el programa, en República Dominicana se está consumiendo mucho cine dominicano y qué bueno que así sea. Pero ¿conoces de alguna película dominicana que haya tratado de hacer un estreno, por ejemplo, en Nueva York o en otra ciudad? ¿Y qué consejos como distribuidor darías a las producciones dominicanas? Claro, sí se ha dado el caso. Películas, por ejemplo, como El App, reciente de Tabaré Blanchard y Ajá. Ah, Isaac sí. Saviñón, Sí, Panky, sí, sí. tuvo un estreno dentro del Festival de Cine Dominicano en la ciudad de Nueva York. Ujú. La hija natural de Leticia Tonos tuvo un estreno dentro del mercado del cine del Festival Internacional de Cine de Toronto. Y El Y también Brujo el año pasado también. El Brujo, La Ujú, Soga de Manny Pérez, ujú. también estuvo tuvo un estreno dentro del Festival Internacional de Cine de Toronto. Y se ha dado el caso, es común, obviamente, son premiers más enfocadas. En Nueva York sigue siendo un destino predilecto, obviamente, por la gran cantidad de dominicanos que hay en esa ciudad y siempre lo será. Ahora con la apertura de mercados en España se ha visto también, pero no tanto premier, sino ya más muestras de cines y creo que tú vas a participar en una con tu proyecto ahora próximamente. Y eso se ha visto, ya en años pasados se presentaron películas, creo que como Perejil, creo que Diáspora de Héctor Manuel Valdés y otras películas que se han presentado en mercados internacionales, pero a nivel de premier como tal creo que todavía es una asignatura pendiente de hacer una gran premier y eso debido a que la mayoría de películas dominicanas no cuenta con una distribución internacional, es decir, se hacen, se estrenan en República Dominicana y ese ciclo languidece, se hace muy letárgico y la película no encuentra una salida fácil a nivel de comercialización. Hay excepciones. José María recientemente ha tenido muy buenos negocios con algunas casas que compran películas, igual con los amigos de Bow Group, que creo que han hecho un deal con Star, que es de la casa Disney, y sus proyectos han terminado en esa plataforma luego de ver estreno en los cines. Pero es todavía algo que sigue siendo una asignatura pendiente y es normal. O sea, no todas las películas de otras latitudes tienen la capacidad de hacer una premier fuera del país de donde son originarias. ¿Y te parecería que, además de ciudades como Nueva York, donde hay muchos ciudadanos dominicanos, o Miami, por ejemplo, ¿Sí? desde el punto de vista cultural, películas, imagínate una Pepe, por ejemplo, que tenga un estreno en una ciudad como Madrid, por ser en español, es en español, ¿verdad? Yo creo Claro, que Pepe es hablada en español. Pero además es coproducción de más de un país latinoamericano, ya con una premiación importantísima. Dependiendo del género de la película, habría que pensar que quizás, o te pregunto, ¿cuáles serían los ejes hacia futuro en los que se podría pensar, aparte de las conquistas que ya se tienen, por ejemplo, en Nueva York? Si sería Los Ángeles, o si sería de repente Buenos Aires, se me ocurre, esto es solo una pregunta. O quizás enfilarnos más al jurisdicciones, países donde aunque no se hable español, el cine culturalmente puede tener una aceptación, porque es muy curioso que ver cómo en donde hay una cultura diferente, encanta un producto que puede ser latinoamericano y de repente quizás sea en Corea, donde haya un interés por un material hecho por un José María Cabral o por algún claro. otro director. Sí, eso, el enfoque de apuntar solo a la diáspora como el mercado objetivo de una película dominicana puede ser algo, vamos a decir, no tan certero.
porque hay que hacer un estudio adecuado de qué película tú llevas, porque la diáspora en Nueva York no es la misma diáspora que hay aquí en Canadá o Por la supuesto. diáspora que, por ejemplo, hay en Madrid. Los Ujú. gustos van a variar mucho. Tal vez una película de comedia de evasión funcione muy bien dentro de la comunidad de Nueva York, pero no funcionaría muy bien acá, porque tal vez es un público que está buscando películas, como tú dices, más artísticas, más como Pepe o una película de José Como María Aire Cabral, de Leticia Tonos. Aire de Leticia Tonos, exacto. Entonces, apuntar a ese mercado objetivo, sí, obviamente, siempre va a ser tu primera opción y es la base que tú quieres Sí, es obtener. como Pero natural. Ujú. si tú te fijas en las películas que viajan, donde apuntan es al mercado de esa localidad donde está viajando. Si yo voy a estrenar una película dominicana en Colombia, yo no quiero hablarle a los dominicanos de Colombia, yo quiero hablarle a los colombianos, que de hecho eso hicimos con nuestra empresa con la película El App. Cuando la distribuimos, la llevamos a Colombia y la Recuérdame campaña, de el app es la de Tabaré. Tabaré La de Blanchard, es Tabaré una película, protagonizada por Isaac Sabillón. Ujú. y Guillermo Cortines, exactamente. Ah, que estuvo por Entonces, aquí. es una película que tú puedes mercadearla fuera de República Dominicana de una manera diferente y le hablas a esa comunidad. Igual el cine dominicano, por ejemplo, ha pasado por alto mercados de la región del Caribe que no tocan, por ejemplo, el mismo Puerto Rico y hay otros asuntos ahí, pero Puerto Rico rara vez ves una película dominicana y nosotros tuvimos una película española que duró 10 semanas en cartelera en un cine en Puerto Rico. La estrenamos en Dominicana, donde no le fue muy bien, la llevamos a Puerto Rico y tienes 10 semanas en cartelera. Ahora ¿Cuál vamos, es esa película? se llama Vienes o Voy, una película dominico-española de David Vega, producida por David Vega y protagonizada por David Vega, que es una comedia romántica de enredos, lo que llaman los gringos un sex comedy, porque tiene Ujú. mucho subido de tono, muchos chistes eh, sexuales con doble sentido, etcétera. Y es una comedia que, obviamente, hay un nicho para el cine español ya creado en Puerto Rico de hace muchos años, pero le fue bien ahí. Entonces, el cine dominicano, a veces esos mercados no los pondera, por decirlo de alguna manera. Hugo, y una pregunta. Si la película, en este caso dominicana, tiene 2, 3 años de haberse estrenado, pero quiere intentar, bueno, déjame llamar a Hugo, mi amigo Hugo, a ver qué me dice si este contenido, que no es conocido quizá en otros canales, puede caminar. ¿Has tenido esa experiencia de hacer como un poco un revival de un material de calidad que simplemente tuvo una distribución limitada, nacional, local, y con el apoyo de tu empresa y el tuyo en lo personal, le dieron como nueva oportunidad, nueva vida? Sí, claro, es algo común. Siempre va a ser un desafío porque la edad en una película es peor que en la edad de los humanos. O sea, no, ¿En la serio? desechan más rápido. Cuando una película, si tú estrenas una película, digamos, a final del 2024 y sales a Ujú. venderla en el 2025, ya es una película vieja. Como Por los verlo vehículos, ya de otro modelo. Es otro modelo, exactamente. Entonces, eso siempre va a ser un desafío, pero sí, dependiendo del tipo de película que sea, se le puede encontrar tal vez algún nicho en cines, en regiones más pequeñas. No, nunca, o sea, muy difícil vas a lograr eso en un mercado grande, digamos Estados Unidos, Canadá, porque la oferta, o sea, y luego del COVID, se hizo un tapón inmenso de títulos y si se quiere, por un momento hubo una sobreproducción de películas o vamos a decir de stock, por Ujú. mirarlo como un producto. Había un sobreinventario de películas y los cines, eh, como negocio al fin, lo que ponen en sus pantallas es lo que le llena butacas. Entonces tú podrías conseguir un espacio, pero muy probablemente te van a empujar esos otros títulos que están ahí, que están llenando butacas y te van a quitar espacio. O sea, la permanencia en cartelera va a ser lo difícil, no solamente encontrar el espacio. Y otra pregunta, Hugo, qué interesante eso. No sabía ese dato de que el envejecimiento de un material cinematográfico es veloz, como pasa, por ejemplo, con los celulares y eso que ya ¿Es se así? vuelven modelos viejos desde el mismo día, al otro día de que ya todo el mundo lo tiene, ya todo el mundo quiere el que viene. En el caso
de los estrenos en plataformas. En este año en que he dedicado el podcast, en el que decidí especializar en este episodio, en esta temporada del podcast, en esto que nos gusta tanto a ti y a mí, que es el cine, he aprendido muchas cosas y una de ellas es que no es tan difícil y de hecho hay ya muchísimas películas dominicanas que se encuentran en plataformas. Yo pensaba que esa era una meta un poquito más difícil y en programas con Desiree Reyes, con Taina Rodríguez me dice, no, no, el mismo Seguidor me dice, no, no. Ya hay, como dicen los mexicanos, hay un buen de películas dominicanas en las principales plataformas e incluso lo han logrado muy rápidamente. Eh, es una meta aconsejable decir, bueno, esta producción debería tener como destino definitivo, o definitivo no, sino como meta, perdón, llegar a las plataformas principales. Eso es algo que hay que planificar de, bueno, a mí me gusta Amazon o yo quiero que vaya a la de Paramount o no, mejor que vaya a Apple. La decisión de la plataforma me imagino que también depende. ¿Tienen exigencias distintas entre una y otra? ¿Dónde que están los nichos? Claro, el mercado de plataformas es muy cambiante, muy dinámico. Ujú, Y con la mayoría de las películas dominicanas que llegan a esas plataformas, tal vez no existe una negociación directa con esa plataforma. O sea, negociar directamente con Amazon, con Netflix, con Apple, con Peacock, con Paramount, con HBO, no es una tarea fácil. Por lo regular, esos productos llegan a través de un agregador de contenido ujú. que ya es conocido de esas casas y tiene un catálogo de películas y se las presenta y por eso esas películas terminan en esas plataformas. Hay otras negociaciones, obviamente no las conozco todas. ¿Qué es un Ah, agregador de contenido? ¿O un quién agregador de es? contenido es una compañía que se dedica a comprar títulos en mercados y donde sea, llena un catálogo y presenta ese catálogo a los grandes Ujú, eh, streamers, que son, obviamente, a su vez, vamos a decir, si se quiere, la cadena de distribución moderna que hay. ujú. Estas personas que ya son conocidos, que tienen una muy buena relación con estos con las grandes plataformas, tienen un acceso directo. Y entonces, como tienen un catálogo grande, una plataforma Lo no va a estar venden en comprando un paquete. título aquí. Ya. Claro, Le claro. venden un paquete y esas películas terminan en ese paquete. Sí hay casos, obviamente, de negociaciones directas con esas plataformas y películas que llegan a una región determinada, por ejemplo, HBO solamente para Latinoamérica o Ujú. HBO solamente para Norteamérica, Europa, etcétera. Todo es un mundo muy amplio porque tú puedes vender derechos worldwide, que no es tan común, pero se da, de que tienen los derechos para el mundo entero, o solamente vendes Asia, por ejemplo, entonces a otras personas le vendes Norteamérica, entonces estás en Asia en una plataforma y estás en Norteamérica en otra. Te Esos toca son casos. trabajar con el segmento Asia. No necesariamente películas dominicanas, sino has No, vendido. de hecho sí. Sí. El app, bueno, hay algunas negociaciones que todavía no podemos dar muchos detalles, pero el app la estamos negociando con una plataforma asiática y también en Europa. O sea, estamos haciendo un negocio por tres vías, Asia, Norteamérica y Europa, y cada uno tiene derechos limitados en esa región. Te tengo que decírtelo. Yo estoy impresionada con todo lo que tú me estás diciendo y con el nivel de profesionalidad con que tú estás involucrado en quizás, y todo el que alguna vez leyó que sea Kotler, sabe que de la distribución es la parte más difícil de la labor mercadológica en los tiempos modernos. Mi admiración y respeto por todo lo que estoy Ay, gracias. escuchando desde la última vez que tú y yo nos sentamos a conversar así como un buen rato, porque aunque sí nos mantenemos en contacto, hace rato que no nos sentábamos a hablar. Entonces yo voy ahora a cruzar donde Hugo, el crítico de cine. Dime, ¿qué viene Claro, para el otoño? ¿Qué estás viendo en tus dos podcasts? Tienes el de Cinema Forum y tienes, ¿cómo se llama el otro? érase una vez en el cine. ¿Con quién tú haces ese programa? ¿Tú tienes un co-host? No. Rubén Peralta, Con Rubén Peralta, Rubén, un conocido como saludo a Cocalecas. Rubén. Sí. Cocaleca, señores. Tú sabes un cuento de Rubén. Estaban Ajá, dando un día los Globos de Oro y Rubén estaba ahí sentado. Y una claro. de esas actrices
¿Cuál fue? Una de esas, o sea, de esas actrices tuiteó algo, o sea, una imagen, ella estaba tomando un selfie, algo así, y Cocaleca cruzó por Atlizo un Atrás. fotobomb y yo, Cocaleca, tú estás, mira, en el Twitter de fulana, no me acuerdo, era una de las famosas, qué risa. Sí, muy, muy buen trabajo el que está haciendo, todo el mundo se emocionó aquí con aquella famosa entrevista que le hizo a Jodie Foster y a, ¿cómo Y se llama? también a Denzel Washington. Así, no, ha hecho muchísimas, pero sobre todo cuando estas señoras hablaron de que filmaron en Juan Dolio, él dijo, yo Ah, correcto. soy de República Dominicana y con el cariño que estas dos damas hablaron, ¿cómo que se llama la otra actriz? Ahora se me fue el nombre, Jodie Eh, el, Foster y que tuvo nominada. Annette Bening. Annette Annette Bening. Bening, ay, Annette Bening tan exquisita. I love Dominican Republic. Y decía, y que me compré unas prendas, y que el ámbar, y le entró como una chulería con Cocaleca. Me encantó, Cocaleca, te la comiste. Cuéntame de esos dos podcasts, y es que están viendo ustedes que viene para esta temporada, donde el cine se va poniendo interesante a medida que va llegando el fin del año, porque las grandes producciones que con vocación a nominación, al Oscar y a otros premios, al Globo de Oro, etcétera, se van dejando para fin de año. ¿Qué suena por ahí? Yo sé que tú tienes tus directores favoritos y que tú le das seguimiento. Cuéntame qué andan filmando tu gente, Tarantino y todos esos muchachos. Tal vez Cocale, que es el más apropiado, que siempre está en el tintero con eso. Yo tengo el honor de compartir con él ese podcast porque hay que decirlo, Rubén es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera en Sí, Hollywood, por eso sí. es que forma parte de los Globos de Oro. Y como tú bien dices, está también Cinema Forum, que sigue siendo un espacio para todos los amantes del cine que se presenta bueno, ahora es más ¿Cuántos años reciente. tiene Cinema Forum? Cinema Forum cumplió 13 años, desde 2011 existe la página web, teníamos el podcast que tú asististe, ¿verdad? Como invitada, y eso fue Ujú. mutando y se ha convertido ahora en un espacio en vivo que desde 2012 se está presentando en el cine de Fine Arts en Nuevo Centro. Ahí esa es nuestra casa. Y Cinema Forum obviamente ahora tiene un canal de YouTube también porque hay que adaptarse, ¿verdad? A los A los nuevos nuevos tiempos. tiempos. Y ahí hay muchísimos, vamos a decir, episodios interesantes que por cierto el más reciente sobre Alain Delon, visto desde cuatro películas que para mí son formidables, de mis favoritas de Alain Delon. Ah, pues yo me pierdo ese episodio. Sí, ahí está ese episodio. Y Érase una vez en el cine, que es el podcast que hago con Rubén en Spotify, pero es Era Spotify, pero es Érase una vez en el cine, que es un, vamos a decir, un poco de homenaje a lo que fue la hora señalada, porque como tú bien Ah, mencionaste, sin Armando y Arturo, Cinema Forum, Érase una vez en el cine, Cocalecas, Hugo, Oliver, Mark, tal vez nada de eso existiría, porque esos son los maestros de mi carrera. Uno de los mayores honores ha sido ese, de poder estar junto a Armando, que de hecho también estoy rescatando algunas de sus críticas en los podcasts de Cinema Forum, en los videos de YouTube de Cinema Forum y también de manera periódica quiero resaltar ese trabajo que no se pierde el legado de Armando. Y hay un amigo muy querido que ha hecho una labor encomiable de buscar todas esas críticas en el Archivo de la Nación y las está digitalizando. O sea que algo de verdad bravo, increíble. bravo. Honor a Sí. quien honor merece. Así mismo. Pero para hablar un poco de lo que referíamos de las plataformas, es interesante porque, mira, es un fenómeno que vamos a decir, se creció de manera exponencial luego del COVID. Hubo, no sé si recuerdas, en el 2017 hubo un ensayo de parte del director de Parasite, Jon Bong-ho, con Sí. una película que se llama Okja, que se estrenó solamente en Netflix. Antes de eso, un director español que se llama Paco León, que estuvo en República Dominicana con una película que se llama Carmina Revienta, que es formidable película. Él hizo un ensayo también de estrenar la segunda parte de esa película, creo que era Carmina y Amén, en una plataforma, en una página web. Esos fueron, vamos a decir, algunos ensayos antes del COVID. Cuando el COVID pegó, muchas películas, obviamente, no pudieron abrir en los cines y decidieron ir directo a plataformas, como el caso, por ejemplo, de Soul, de Pixar, que fue una Sí. de ellas, The Five Bloods de Spike Lee.
que fue Y directo a la vimos Netflix. la vimos en el confinamiento. Exactamente. Y hubo un Y caso muy Scorsese particular. también creo que estrenó eh, Irishman estrenó en cines Irishman. Ah, una sí, por semana. eso estuvo en el cine, ok. Como Exacto, Roma, que Roma primero fue al cine, pero a los pocos exacto. días ya entró a plataformas. Y un caso muy particular, el de Nomadland. Nomadland fue una película, la de Chloe Zhao, ganadora Y del sí, Oscar, ganadora del Oscar. fue directamente a plataforma. Pero luego de los premios se estrenó en salas de cine. O sea, es un caso tal vez único de Hacia ese tipo. atrás, a la inversa, Hacia sí. atrás, a la inversa. Fue a plataformas y luego fue a cines, obviamente, después de recibir todo el boom de los premios y no sé qué, incluso una estrategia publicitaria, porque la Chloe Zhao luego va a salir con una película de Marvel, que es Ujú. malísima, por cierto, Eternals. Y entonces todo es parte de ese ejercicio de mercadeo que está detrás y que uno desconoce. Pero a nivel de plataformas, por ejemplo, ahora mismo, hay, yo diría, para mí Amazon Prime es una de las que tiene un catálogo muy interesante, porque no solo de películas nuevas, sino de clásicos del cine. Hay canales con una curaduría más amplia, como Movie, por ejemplo, que es ya un cine más artístico y con una mejor selección. El Criterion Channel también. Pero de las plataformas tradicionales, Disney, Netflix, Amazon, Paramount, hay propuestas muy interesantes que a veces llegan. Mira el caso de Netflix con Hitman, la película de Richard Linklater. No ha tenido el boom mediático de otras películas, pero para mí es una gran película. Richard Linklater es un Sí. director que no decepciona, rara vez decepciona a Richard Linklater. Y esa película está disponible ahí. Y no sé si por el boom de este muchacho, del Glenn Powell y de la hija de Ricardo Arjona, el público se ha animado a verla, pero no he sentido esa efervescencia con esa película y está disponible. O sea, para mí es una de las mejores opciones disponibles ahora. Gracias por la Y recomendación, porque yo soy de la que se derrite por Before the Sunrise y Before the Sunset y todos los Before esos lo que, Before. óyeme, qué película, qué director. Y qué bueno que mencionas que en Amazon hay una oferta de clásicos que se está alimentando, porque me gustaría que en otra ocasión volverte a invitar al programa para hablar y a dar un poquito de masterclass de clásicos que andan por ahí que gente joven, cualquier persona de 24 años, puede ser que no conozca una película clásica, que ya una Sí, película del año 90 ya es un clásico. Ay, me cuesta pensar eso, pero sí lo es. El otro día me puse en eso, en verano, como no hay tantas películas de estreno así de dramáticas, me puse a ver Gosford Park, luego The Usual Suspect, y yo, caray, ciertamente son películas que hay que volver a ver, si ya la viste, y si no lo has visto, sí. qué maravilla, hay que recomendar. Entonces vamos a hacer un otro día, otro programa, y hacemos un catálogo de clásicos. Eh, Hugo, en Latinoamérica, no, tengo dos preguntas. La primera es, ustedes desde la posición de distribuidores, ¿tienen una idea de lo que va a salir? O sea, ya van llegando, bueno, imagino que reciben todo este material de revista que me acuerdo que recibía mi papá, Box Office, Variety. Me acuerdo de Variety siendo yo no sabía ni leer ni escribir, y papá recibía esa revista en blanco y negro, todavía eran las fotos, y ahí se le anunciaba, quien no conoce el dato, era que mi papá trabajaba en la distribución de películas como Hugo, pero en aquella época era la distribución tradicional. Era distribuidor, fue distribuidor de varias casas de películas en aquellos años, Columbia Pictures, Paramount y Disney, realmente las que había en esa época. Veía lo que venía y era chévere Claro. porque le mandaba material promocional de regalo. Ya tú sabes que las habitaciones mías y los mis hermanos era King Kong, la otra tenía John Travolta, yo tenía un R2D2 porque llegaban material de Promocional. promocional de regalo. Entonces, sigue siendo eso así, sigues enterándote, sobre todo los directores, grandes directores que tanto amamos y que están en producción. Por ahí viene fulano con tal cosa. ¿Qué podemos esperar para fin de año? Mira, obviamente ha cambiado mucho por los medios digitales. Por ejemplo, ahora que se acerca el Festival de Toronto, como Ujú. nosotros ¿En estamos qué mes se registrados, no sé celebra? si hay- Perdón que te interrumpa. septiembre 5 empieza, del Ah, pues septiembre ya mismo, 5 sí, qué bueno. Ujú. ujú.
Entonces nos llegan los emails de todas las agencias diciendo este es el line-up que tenemos, estos son los títulos que van a estar disponibles. Y si son títulos muy grandes, ya tú te enteras porque se hace un boom mediático grandísimo en todos los canales, pero para el distribuidor las herramientas son esas. Si estás inscrito en los mercados, te llegan las noticias de ese mercado con los títulos que cada casa va a tener disponible para ofrecer y tal vez screenings. ¿Quiere decir que los Entonces, festivales son sitios para tú llegar ahí a ver opciones, opciones de material? Mira, no lo había pensado, pero hace todo totalmente. sentido, Es que totalmente. un festival clase A tiene que Ujú. tener un mercado paralelo, Y porque si Toronto es un no, festival clase A. totalmente. Ok. Toronto es el festival tal vez más importante de esta O sea, que te región. lo ponen ahí en tu barrio, tú nada más tienes que ir de tu casa y, Me y lo monto en el tienes carro y llego. cerca. Sí. Qué chulo. Y la otra pregunta era, me imagino que ustedes tienen así como forecast y eso de qué, qué se ve y por dónde en Latinoamérica. Es decir, yo imagino que sobre todo eso está medido con las grandes, México, Colombia, Argentina, Ujú. Brasil. ¿Hay entre las diferentes compañías de plataforma preferencia en la región o los latinoamericanos vemos de todo un poco? No, eso incluso te lo dicen. Por ejemplo, hay casas que te dicen, yo solamente compro horror, yo solamente compro comedia, Ok. yo solamente compro acción o yo solamente compro películas con actores afroamericanos. Cada mercado es particular en cuanto a eso. Y siempre las películas de género se buscan, ¿tú entiendes? Cuando digo de género es películas que son bien definidas dentro de una categoría, es decir, si son terror, siguen una línea muy marcada, si son comedia, siguen una línea muy marcada. Y hay otros que te dicen, yo solamente quiero películas art house, porque eso es Ujú. lo que yo hago. Entonces, sí, hay tendencias. Obviamente eso varía no so- por país y Sí, dentro de un país claro. hay Pero diferente todavía demografía. lo latino y lo dominicano de manera específica tienen el título de esto es indie porque viene de la República Dominicana o ya una película como la que mencionaste de Tabaré ya no, eso no es indie, eso es una película por el tema y la trama no debería, salvo porque está hablada en español, que me imagino que es el caso ser considerada como indie. O sea, ya es un producto intercambiable sin esa categoría de indie. Bueno, el término de indie se ha ido degenerando porque sabemos que indie era todo lo que no era de las grandes, de las majors Todo en lo que su no era momento, gringo. refiriéndose a la Exacto. industria exacto norteamericana por Ujú, defecto, pero independientes, toda película que no tiene una asociación a un gran estudio, es decir, todas las películas dominicanas por naturaleza son independientes porque la hace el productor, que es el dueño de la película, y no tiene tras ella una corporación que la está empujando. Entonces es una película independiente. Y frente a los ojos de un comprador internacional, al tú no tener un A-list cast o un A-list director, tú eres una película low budget, si se quiere, independiente, porque tú no tienes un gran nombre ahí. ujú. Entonces va a pasar a ese plano de una película low budget, independent movie, y si es una película con un concepto artístico, pues ya entonces sería un art house movie, cuando tienen estos toques muy de director, llámese Pepe, o documentales muy específicos sobre temas relevantes del momento, etcétera. Sí, sí, pero tienen su público y su mercado. Claro. Películas así como la de Sofía Coppola y demás. Ujú. Otra cosa que he visto con alegría es que cada vez más en las plataformas, ni hablar de documentales, es un chorro de documentales, de lo que tú quieras hay un documental ahí. Y eso, por supuesto, me encanta, me encanta descubrir que solo crece, pero también hay espacio para los cortos y los mediometrajes. Por cierto, me enteré un poco tarde, porque ya lo que yo hice está viejo en términos de edad película. Sí, Pero pues si sí están entrando, claro, por supuesto los que aparecen como al otro día son los que ganan Óscares o que ganan en Cannes, eso aparecen por todos lados, pero también se le está dando apertura a trabajos de menor duración. ¿Cómo tú, o sea, sí.
porque sí se hace mucho corto, por ejemplo, en República Dominicana, de diferentes temáticas, enfoca. Por ejemplo, me encanta darme cuenta, o sea, saludo el hecho de que hay muy buenos documentales, por ejemplo, sobre el tema medioambiental, hechos Claro, con excelente realización y puntos de vista, y yo supongo que eso es un material que en cualquier parte del mundo interesa, porque es un tema universal. ¿Que tiene algún comentario sobre qué hacer la próxima vez, Angélica, que filmes un cortometraje? Llámame, llámame. sí. En realidad es un mercado totalmente independiente, o sea, tiene su propia vida el mercado de los cortometrajes, porque nosotros no hemos trabajado cortometrajes hasta el momento, pero si recuerdas, Netflix tal vez fue uno de los primeros que comenzó con los cortos nominados al Oscar a Sí, tenerlos disponibles en su plataforma y eso abrió una ventana para otros, porque como dije, plataformas, por ejemplo, como Movie, la misma plataforma de Criterion Channel, ya tienen espacios donde hay cortometrajes. Obviamente, como tú bien mencionas, a veces son películas cortos que ya han tenido algún reconocimiento, han participado en algún festival importante o han ganado un premio a nivel internacional. Sigue siendo un área un poco gris de cómo llega un trabajo de cortometraje a estas plataformas, que por lo regular ahora están muy involucradas en la producción. Netflix, Paramount, Amazon, todas son casas productoras ya también. O sea, si tú exacto, es que ves tienen una integración vertical, lo que hay que es ir. una locura, es eh, una locura. Y ahora con Ujú. un hecho que a nivel de derecho tiene que ser importante para ti, a principios de este año, Sony Pictures compró un teatro, que era algo que en el pasado no se podía por esto de la ley para evitar el monopolio, ¿verdad? Oye, Ahora eso es algo que yo como que conozco un poquito. exacto. Sí, Eh, sí lo hacían y sí todo el mundo lo han sabía admitido. que Ok. lo tenían de alguna manera, pero ahora ya de manera oficial, Sony es dueño de un teatro. O sea, ahora ellos Señor van a Hugo está tener... dando clase hasta de derecho de la competencia aquí. Hugo, no puedo contigo. No, 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 No no, no, puedo sin contigo, entrar. bravo. No, 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 pero Es gracias un porque, terreno que no soy experto, pero no, ya pero Sony gracias ahora va a por tener... decírmelo. No eh, sabía de la apertura cuando, imagino que tiene que busca ver eso con toda la reforma que ha hecho Lina Khan, que es la chairman del Federal Trade Commission, que ha sido muy revolucionaria en la materia, pero gracias porque me está dando tu tema para un artículo en acento, un artículo definitivamente. jurídico cinematográfico. Y hace sentido, Hugo, porque precisamente, ¿qué pasa ahora con las salas de cine? Que están como los aviones que tienen los asientos vacíos. Sí, Necesitan llenar la sala. Entonces parece que han flexibilizado y han admitido la integración vertical hasta la dimensión la de exhibición, exhibición para darle un alivio claro, al tema de taquilla. Oye, es así. Hugo, qué maravilla este programa, se me hizo corto. Eh, Sí. ¿Qué más te gustaría agregar, aparte de que nos prometamos vernos por esta vía nuevamente? Y en persona No, yo cuando creo vaya a que, Santo Domingo o yo a Canadá. claro, igual la invitación para que vengas a Ottawa. Muchas gracias. Yo creo que poner el ojo en, sí, como siguiendo el tema de las plataformas, poner el ojo en tres títulos que se avecinan por ahí, que es Wolves, que va a estar disponible en Apple TV, interesante propuesta. Blitz, que es una película de Steve McQueen, que lo recordamos de películas como Dos años de esclavitud, Hunger, Shame, un No es Steve director McQueen el británico. de los 70, es el otro No, Steve McQueen. el Steve McQueen negro, sin ofensa, Sí. ¿verdad? Se puede No, no, es utilizar un así. afroamericano. Y un Bueno, el excelente afroamericano. director. Brutal. Sí. Un Yo creo que director brutal. el trabajo que él hizo, Small Lakes, eran cinco películas y fue directamente a Amazon Prime y ahora él va a estrenar esta película que es sobre los bombardeos en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Oh, wow. Él se ha dedicado a explorar ese pasado de Londres, que es obviamente la ciudad que lo vio nacer, y recomiendo Small Lakes, que son una serie de cinco películas que van sobre ese mismo tema, obviamente otra época en Londres y hay otra película con Brendan Fraser y Josh Brolin que se llama Hermanos, Brothers, que es una comedia de humor negro que también creo que va directo a plataformas. O sea, son tres títulos que probablemente en Dominicana no creo que vean estrenos en cine. Tal vez Wolf vaya a un cine como Fine Arts o algo así, no sé.
pero la idea es que esas películas vayan directo a plataforma. Le daremos seguimiento. Muchísimas gracias. Hugo, ha sido un programa maravilloso. Hemos aprendido, hemos disfrutado y no hemos reencontrado contigo. Seguiremos cerca porque somos paganos los dos. ¿Qué más decir? Claro, hay que estar cerca. Gracias por la invitación. El espacio está a tu orden y saludos a mis amigos, el señor Cocalecas, el señor Oliver y el señor Mark. A Mark, si me lo encuentro de tiempo en Sí, tiempo. Cuando este programa salga al aire, específicamente en la versión YouTube, estarás en el Festival de Cine de Toronto. Te deseamos éxito tanto en lo gracias. profesional como que disfrute como buen cinéfilo de todas las maravillas que verás en esos días. Un fuerte abrazo. Y la invitación está abierta para que vayas a Érase una vez en el cine. Será un placer. Bueno, Bueno, hasta luego. hasta luego. Cambio y fuera. Bye bye.